Buenos días, mi nombre es Sabid Mojica, soy de la ciudad de Valledupar, Cesar. En el día de hoy voy a aplicar la tarea número 3, trigonometría y geometría analítica. Es importante conocer su introducción para comenzar a desarrollar la actividad. En esta fase trigonométrica exploraremos las relaciones entre lados y los ángulos de los triángulos, así como las propiedades de las funciones trigonométricas. En la fase 3 veremos el comportamiento de las ondas senoidales y el contexto clave para la transformación en sistemas de medidas angulares, el sistema hexadecimal y el sistema de radiales. Esta es una idea estándar en las matemáticas. Es importante conocer que también abordaremos la ecuación trigonométrica que gracias a la periodicidad de las funciones puede tener infinitas soluciones que se utilizan para describir fenómenos periódicos, como mareas, oscilaciones o señales que veremos en este ejercicio. Además, practicaremos resoluciones de triángulos oblicuos, rectángulos y utilizaciones de funciones trigonométricas. Es importante que desde la investigación y el comportamiento, para calcular todo en este ejercicio, tenemos que tener claro el concepto de los sistemas de medida de cada uno de lo que vamos a ver. Es importante reconocer que este pensamiento crítico es la capacidad de conectar teorías y situaciones en el mundo real, como lo que vamos a ver en el siguiente ejercicio. En el ejercicio 5 nos pide tomar un ejercicio y desarrollarlo, que es lo que vamos a aplicar a continuación. Dice el ejercicio 5 que durante una competencia de ciclismo se analiza el movimiento de la rueda. Se analiza el movimiento de la rueda de una bicicleta para estudiar su desempeño en una pista. El desplazamiento vertical de un punto en el borde de la rueda con 7 respecto al suelo puede modelarse mediante una ecuación trigonométrica. Trigonométrica cuadrática representa la variación de la altura en función del ángulo de giro. 2 seno a la 2 igual el ángulo menos 3 seno entre paréntesis el ángulo más 1 igual 0. Con base en la anterior información vamos a desarrollar 3 puntos clave. Primero, presente paso a paso para determinar la solución. Segundo, verificar analíticamente las funciones mediante el software libre de GeoGebra. Tercero, la interpretación y el significado físico del ángulo obtenido en el contexto del movimiento de la rueda que establezca el ángulo la cual la altura de un punto en la rueda es máxima. Apóyese en ella. Bueno, comenzamos. Ya sabemos que la ecuación es cuadrática del término del seno del ángulo. Realizamos un cambio de variable para facilitar la solución. X igual seno. La ecuación se transforma 2x a la 2 menos 3x más 1 igual 0. Resolver la ecuación cuadrática utilizando la fórmula dada que a es igual a 2, b es igual a menos 3 y c igual a 1. Hacemos la ecuación cuadrática y comenzamos a despejar valores. X igual 3 más o menos raíz cuadrada menos 3 a la 2, 4 por 2 por 1 sobre 2 por 2. Lo que da un valor de 3 más menos 9 menos 8, raíz cuadrada menos 9 menos 8 sobre 4. Sería x igual 3 más menos raíz cuadrada de 1 sobre 4. Aquí podemos ver que hay dos soluciones que tenemos obtenidas. X1 es igual 3 más 1 sobre 4, 4 entre 4 sobre 4 es igual a 1. Y x2 igual 3 menos 1 sobre 2 es 2 cuartos igual a 1 medio. Reemplazamos x, el seno del ángulo igual. Primera solución, seno del ángulo igual a 1. Ahí vemos, el ángulo es igual a pi sobre 2 más 2k pi, lo cual que este contexto es entre 0 grados y 360 grados, que da un ángulo de 90 grados. La solución de seno, el ángulo de 1 medio igual a pi sobre 6 más 2k sobre pi igual al ángulo de 5 pi sobre 6 más 2 a pi. En contextos de ángulo es un ángulo de 30 grados y de unos 150 grados. El conjunto de resoluciones se ve que ángulo de 30 grados, 90 grados, 150 grados, que lo vemos en radianes, como lo veníamos expresando en el ejercicio. Es importante que veamos aquí en GeoGebra la solución con su fórmula y el comando de resuelve, que nos da los ángulos, y en radianes también nos dio la información. Aquí vemos el comportamiento de la onda, cómo es su comportamiento y cómo se comporta mediante esta actividad. ¿Qué es importante? Es importante conocer por qué esa interpretación de este ejercicio.
Este ejercicio nos dice que interpretemos la resolución. Dice, la interpretación física del contacto. Lo vemos aquí del movimiento. De la rueda se analizó el desplazamiento vertical en el borde de una rueda de bicicleta en la altura h, de un punto respecto al suelo en función del ángulo del giro. El giro puede moldearse mediante una función trigonométrica, dada que la ecuación, ya como la sabemos, 2 seno a la 2 del ángulo es menos 3 seno del seno más 1 igual 0, que el significado físico de los ángulos obtenidos, que es de 30 grados, 90 grados y 150 grados. Esto representa en radianes que 30 grados es 0.524 radianes, 90 grados es 1.571 radianes y 150 es 2.618 radianes, que lo verificamos en nuestro interactivo GeoGebra. ¿Qué nos representa eso? Que cuando estamos en el punto en el 30 grados, representa una altura intermedia al acceso de un punto más bajo hacia un punto más alto. En 90 grados nos dice que este ángulo en el punto en el borde alcanza una altura máxima respecto al suelo. Y en 150 grados nos dice que este punto se encuentra en la fase descendente del movimiento. La determinación de este ángulo de la altura máxima de un punto es el borde de la rueda, que sin deslizarse sobre una superficie horizontal sigue una función de la forma de que h entre paréntesis el ángulo es igual a r sobre 1 menos coseno del ángulo. Generalmente h del ángulo es igual a r más r del seno entre paréntesis el ángulo. Para encontrar la altura máxima ocurre cuando el seno del ángulo es igual a 1. Esto corresponde que a igual a 90 grados medido desde la posición más baja. Entonces, esto confirma que el ángulo de 90 grados sí cumple una condición particular. Y para decir que esta fase aprendí muchos conceptos para convertir este sistema sexagesimal y sistema radial, lo cual se comprende de forma para medir ángulos equivalentes y desarrollar el comportamiento de seno y coseno, y que como anteriormente la conversión de los ángulos permite trabajar con funciones de la ecuación trigonométrica. Muchas gracias, bendiciones para todos y acompáñenos en este camino del aprendizaje.